Vamos a continuar con el tema 3, que está directamente relacionado con la incorporación del cambio climático en los instrumentos de planificación territorial. En esta primera parte vemos los lineamientos para una adaptación planificada. También les comparto que ustedes van a tener unos documentos anexos. Entre ellos pues se encuentra nuevamente el Plan Nacional de Cambio Climático que se elaboró en 2012, otro documento que es muy importante y que forma parte integral también del subtema 2 que vamos a trabajar en esta tercera parte, y es el documento Orientaciones a las autoridades ambientales para la definición y actualización de las determinantes ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial, y un documento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que son las consideraciones de cambio climático para el ordenamiento del territorio. Entonces, esos son 3 documentos que ustedes van a tener complementarios a la explicación que yo les voy a dar en esta presentación. Entonces, vamos a iniciar con los instrumentos de planificación para incorporar la gestión del cambio climático. Tenemos que debe conservarse una articulación entre todos los instrumentos de planificación que de alguna manera tienen comunidad de actuación el territorio. Entonces tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, el cual define unas políticas, unas estrategias y unos objetivos en los que se incorporan las medidas de adaptación y mitigación a nivel nacional para todo el territorio colombiano. Esto está contenido en cada uno de los sectores de desarrollo social y económico. Tenemos los planes de desarrollo departamental y municipal. Recordemos que estos instrumentos de planificación están en el marco de la Ley Orgánica 152 de 1994 y que define un horizonte de planificación de acuerdo al periodo administrativo. Para el caso del Plan Nacional de Desarrollo, 4 años, lo mismo para los planes de desarrollo departamentales y municipales. Los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, que son los planes de ordenación y manejo, estos instrumentos de planificación tienen un horizonte de desarrollo de 10 años. El objetivo principal de estos planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas es garantizar el caudal ecológico o garantizar el aprovisionamiento del recurso hídrico para toda la población que se abastece de este recurso. Adicionalmente, podemos también aquí dar una pequeña explicación. Las entidades responsables de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas son las corporaciones, mientras que las entidades responsables de la formulación de los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal son las alcaldías, las administraciones municipales. El plan de desarrollo departamental lo formula, lo ejecuta la gobernación del departamento, y el plan nacional de desarrollo lo formula y lo ejecuta el presidente junto con sus ministerios. Todos estos diferentes instrumentos de planificación deben tener una relación de articulación principalmente en el tema de gestión ambiental, gestión del riesgo y gestión del cambio climático. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que cuando se formulen en estos planes de manejo y ordenamiento de cuencas directrices de gestión ambiental, de gestión del riesgo y gestión del cambio climático, necesariamente en el momento de hacer ajuste y revisión de los planes de ordenamiento territorial de municipios que forman parte de estas cuencas, que tienen sus planes ya formulados, deben incorporar estas directrices dentro del ajuste y revisión de sus planes de ordenamiento territorial. La adaptación es una estrategia para garantizar competitividad a largo plazo. Recordemos que no solo vamos entonces a realizar acciones de adaptación frente al cambio climático, sino también tenemos que ver que esto se convierta en una oportunidad.
y básicamente la oportunidad está en poder aprovechar el desarrollo de proyectos de restauración y proyectos de reforestación para optar a un incentivo por pago de servicios ambientales o a la venta de bonos de carbono. Eso es un interesante ejercicio que incluso en otras regiones del país ya se viene desarrollando. Tenemos entonces que aquí se presenta una relación directa entre las emisiones de gases de efecto invernadero, su incremento. Acordémonos que esto se da debido al desarrollo industrial, al uso de compuestos derivados del carbono, también se da por el aumento de la deforestación. Esto a su vez va a producir una intensificación de los fenómenos climáticos extremos y estos van a tener impacto directo sobre los elementos del desarrollo social y del desarrollo económico, asimismo elementos también de los sistemas naturales. En los efectos sobre la productividad, que es una variable de desarrollo socioeconómico, entonces vamos a encontrar que las heladas, incendios, inundaciones generan pérdidas de activos productivos. Igualmente los cambios en lluvia van a afectar generación de energía eléctrica y cambios en variables climáticas afectan los rendimientos agrícolas. Ya vemos entonces que incluso aquí en Colombia el cultivo del café ya viene ampliando un poco más la tolerancia hacia unas condiciones de temperatura que poco a poco este cultivo ha venido adaptándose. Efectos sobre los costos. Entonces la atención de desastres requiere recursos provenientes de los impuestos, el colapso de las vías durante épocas de lluvia. Esto se presentó mucho en el norte de Santander, cuando en el año 2010 y en el 2011 se vio fuertemente afectada toda la infraestructura de la malla vial, y esto pues obviamente genera altos costos en los productos debido a los incrementos en los costos del transporte. La degradación ambiental incrementa también los costos de los recursos naturales. Entonces vemos el aumento en los alimentos, vemos el aumento en las materias primas que son insumos para la generación de productos de consumo. Seguimos entonces aquí revisando esta frase, que es la adaptación es una estrategia para garantizar competitividad a largo plazo. Entonces podemos observar que una planificación de los sectores productivos que permita identificar la afectación por variabilidad y cambio climático, realizar un análisis de vulnerabilidad de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, a su vez realizar análisis de vulnerabilidad de la población y la economía, y priorizar acciones e incorporar riesgos asociados al cambio climático. Esto se puede convertir en la identificación de oportunidades de negocios en las amenazas de cambio climático. Todo esto debe tener una relación directa y un análisis integral de todas las variables que forman parte de la planificación del desarrollo productivo. Seguimos entonces con las consideraciones de cambio climático para el ordenamiento territorial. Como les indiqué al principio, ustedes van a tener también un documento complementario para que puedan hacer lectura más detallada y ampliada de lo que a continuación les voy a explicar. La dinámica territorial y el cambio climático. ¿En qué consiste? Vemos que el ordenamiento territorial tiene unos sistemas estructurantes y además abarca una serie de elementos que se articulan funcional y espacialmente en los modelos de ocupación. ¿Cuáles son los elementos? La estructura ecológica principal, los sistemas productivos, equipamientos colectivos, espacio público, vivienda y hábitat, movilidad, vías y transporte, patrimonio cultural, servicios públicos domiciliarios. Entonces, aquí podemos observar algunos de los elementos estructurantes que forman parte de las dimensiones que abarca directamente el tema de la dinámica territorial. Esto quiere decir cómo el territorio, a partir de todas las interacciones que se dan entre estas variables, genera un desarrollo de este mismo
y a su vez cómo este desarrollo debe tener identificadas todas las variables de vulnerabilidad para poder formular medidas de adaptación y de mitigación que puedan entonces permitir que el cambio climático se convierta en una oportunidad y que además se obtenga un desarrollo del territorio. Aquí vemos entonces la explicación más detallada de lo que es la dinámica territorial, el cambio climático. Esta debe orientar y regular el uso del suelo. Recordemos entonces que el instrumento de planificación física del territorio y del uso adecuado del suelo, pues es el plan de ordenamiento territorial. Este plan de ordenamiento territorial debe contener también una serie de políticas, objetivos, estrategias que permitan obtener un desarrollo del espacio físico y del uso adecuado del suelo. Orientar y regular el uso del suelo, previendo cambios de temperatura, precipitación y de nivel del mar. ¿Qué va a favorecer entonces esta acción? Que la capacidad de respuesta de los territorios se aumente, ¿cierto?, frente al fenómeno climático, que exista una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, que se incrementen las áreas de reforestación y restauración, que realmente exista una deforestación, una reducción de la deforestación, que se puedan presentar una mejor prestación de servicios ecosistémicos y que se obtenga también un provecho de las oportunidades económicas derivadas del cambio climático. Todo ello, ¿para qué? Para disminuir la vulnerabilidad frente a eventos extremos, y es necesario planificar el territorio reconociendo el aporte de los sistemas naturales en el mejoramiento de los servicios ecosistémicos, de captura de gases de efecto invernadero, regulación hídrica y reducción de la erosión del suelo. Estos son servicios de regulación de cambio climático que presta la biodiversidad y los ecosistemas presentes en un territorio. Es esencial prever cómo el municipio puede contribuir a la reducción y captura de gases de efecto invernadero mediante el diseño y proyección de los sistemas estructurantes del ordenamiento territorial. Ya los vimos en la anterior diapositiva, cuáles son entonces estos sistemas estructurantes. Aquí podemos entonces observar las principales ejes estratégicos que definen la política de cambio climático y cómo ellos a su vez convergen en la gestión de cambio climático y la planificación territorial en estos sistemas estructurantes. Entonces aquí observamos uno de los ejes estratégicos, el desarrollo rural bajo en carbono resiliente al clima, el desarrollo urbano igualmente bajo en carbono resiliente al clima, desarrollo de la infraestructura, manejo de los ecosistemas, esto lo podemos también hacer semejante al desarrollo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el desarrollo energético, la reducción de la vulnerabilidad. Estos ya son algunas estrategias que se están implementando a nivel nacional y que deben ser incorporadas en el ajuste y revisión de los planes de ordenamiento del territorio, aumentar la resiliencia y la capacidad adaptativa, incrementar sumideros de carbono y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sobre cuáles elementos estructurantes? Ya lo veíamos, la estructura ecológica, los sistemas productivos, servicios públicos domiciliarios, movilidad, vías y transporte, vivienda y hábitat, equipamientos colectivos, espacio público y patrimonio cultural. Todo ello orientado mediante una regulación de la ocupación y esto a su vez genera un desarrollo para que se tenga una buena planeación del ordenamiento territorial. Si existe una buena planeación del ordenamiento territorial y realmente se incorporan en estos elementos estructurantes estas acciones de adaptación y mitigación, muy seguramente ese municipio va a ser un municipio que tiene una buena capacidad adaptativa, un buen mecanismo de recuperarse después de que haya sufrido una perturbación y a su vez tiene garantizado el desarrollo de su territorio. Ejemplos de acciones que pueden promoverse o regularse a través de normas para el ordenamiento territorial considerando el cambio climático.
ubicar rellenos sanitarios o centros de acopio en lugares centrales. Esto permitirá reducir los tiempos y la distancia de viaje y así el consumo de energía en el transporte. Entonces, esto hace relación directa sobre el servicio público domiciliario de aseo y el tema de saneamiento básico. Entonces, esto es un tema estructurante que debe tenerse en cuenta y es un ejemplo también de una acción para incorporarla dentro del elemento estructurante en el plan de ordenamiento territorial. Poner en funcionamiento ciclorrutas u otros medios de transporte alternativos. Esto nos contribuiría a la reducción de CO2, precisamente pues aquella que se genera a partir de la movilidad, del transporte al interior de las zonas urbanas. Planear la ubicación de los elementos urbanísticos cerca de las viviendas o el desarrollo orientado al transporte. De este modo se podrán reducir el número y el tiempo de los viajes que se hacen necesarios con medios motorizados. Incorporar espacios para la carga de los vehículos eléctricos en espacios públicos, así se promoverá el uso de estos vehículos que reducen las emisiones de CO2 y eliminan emisiones de material particulado que trae afectaciones sobre la salud. Vale la pena entonces aclarar que estas son algunas normas urbanísticas que pueden incluirse dentro del componente urbano en un plan de ordenamiento territorial. Les hago esta aclaración ya que un plan de ordenamiento territorial tiene 4 componentes principales. Tiene un componente general, que este componente general tiene un horizonte de planificación de largo plazo de 3 periodos administrativos. El componente urbano y el componente rural son componentes con un horizonte de planificación de 2 periodos administrativos y el programa de ejecución que tiene un periodo de administración y este tiene pues un horizonte de planificación de 4 años. El programa de ejecución se articula directamente con la formulación y la ejecución del plan de desarrollo y se encuentran en los programas y en los proyectos contenidos dentro del plan de inversiones. Y esta es una oportunidad para que se tengan en cuenta estas acciones en el ajuste del componente urbano de un plan de ordenamiento territorial. Consideraciones de cambio climático en la fase de diagnóstico del instrumento. La formulación de un plan de ordenamiento territorial tiene 3 fases. Una primera, que es la fase de diagnóstico, la cual es insumo para la zonificación ambiental. Luego viene la fase de concertación y finalmente la fase de formulación. Esto pues ya dentro de toda la realización o formulación del plan de ordenamiento territorial. Después de la formulación pues viene la ejecución y viene el seguimiento y evaluación. En la fase de diagnóstico, dentro de estas variables institucionales, ambientales, sociales, geográficas y económicas, donde están incluidos los elementos estructurantes que anteriormente pudimos observar, aquí se deben entonces incluir la identificación de condiciones de vulnerabilidad, la identificación de escenarios de temperatura y precipitación y también la identificación de los inventarios de gases de efecto invernadero. La fase de diagnóstico no solo debe contemplar recopilación de información, también requiere de un análisis de la situación del territorio y con base en esa información analizar su incidencia en los demás aspectos del diagnóstico para determinar el potencial productivo del territorio, los potenciales de cambios de actitud agrícola, daños que se puedan causar sobre la infraestructura, sectores que pueden ser incentivados a la reducción de emisiones y la disposición de reservorios de carbono. El reconocimiento e incorporación de información sobre cambio climático para el territorio. Entonces podemos nosotros incluir fuentes de información a nivel nacional para complementar el diagnóstico desde la gestión de cambio climático. Aquí pueden entonces revisarse los contenidos de la tercera comunicación nacional de cambio climático. Esta tercera comunicación contiene en resumen
pues una información muy importante que se ha venido reportando ante el compromiso de la Convención Marco de Naciones Unidas, que son los escenarios futuros de temperatura y precipitación debido al cambio climático, esto en Colombia, el análisis de vulnerabilidad regional y riesgo de cambio climático, desde la seguridad alimentaria, el recurso hídrico, la biodiversidad, la salud, hábitat humano y la infraestructura, y un reporte de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Toda esta información de diagnóstico puede ser un insumo importante para revisar también y complementar el diagnóstico que se haga a nivel del municipio, a nivel del territorio municipal. Existe también una herramienta web, pero aquí pues si ustedes tienen que mirar en detalle, pues podemos ingresar a la herramienta, aquí está el link, pero les sugiero que hay que ser muy prudentes con el manejo de la herramienta, ya que cuando ustedes indican el municipio y pues piden consultar la información de acciones de mitigación y adaptación, muy seguramente van a encontrar acciones que no aplican al territorio del municipio. Recordemos que esto es una herramienta nacional, entonces esto lo que va a permitir es tener como unos referentes que a partir del diagnóstico que se haga a nivel territorial del municipio pueden entonces revisarse qué medidas pueden incorporarse dentro del plan de ordenamiento territorial. Bien, identificación de amenazas y planificación del riesgo en el contexto de cambio climático. Esto continuando un poco con las consideraciones de cambio climático en la fase de diagnóstico del plan de ordenamiento territorial. Entonces aquí se permite identificar dónde se están generando los movimientos en masa, dónde se presentan inundaciones o avenidas torrenciales, incendios, sequías, la frecuencia de estas amenazas climáticas, donde se ha venido presentando, de estos impactos. Los municipios no deben contratar estudios adicionales para identificar amenazas por cambio climático. Lo que se recomienda es analizar la información histórica del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres o fuentes alternas, identificar amenazas que puedan identificarse según los escenarios de cambio climático proyectados a 2040. Recordemos que estos se encuentran en la tercera comunicación de cambio climático. Incluir consideraciones para amenazas adicionales a las explícitas en el decreto 1077 de 2015. Aquí me voy a detener un poco. Este es el decreto único reglamentario del sector de vivienda y desarrollo de infraestructura. Pero básicamente lo que ustedes tienen que revisar es que allí y considerar que allí vamos a encontrar el contenido del decreto 1807 del 2014 que menciona la incorporación de la gestión de riesgo en el ajuste y revisión de los planes de ordenamiento territorial. Entonces allí vamos a encontrar cuáles son los términos de referencia en cuanto al contenido mínimo de los estudios técnicos que deben tener el ajuste del plan de ordenamiento territorial en la incorporación de la gestión del riesgo. Dimensiones que deben incluirse, ya esto es en la fase de formulación del plan de ordenamiento territorial. Aquí vamos entonces a mirar en el componente general cómo podemos incluir el tema de cambio climático. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las dimensiones del contenido estratégico, el contenido estructural y el modelo de ocupación del territorio o del municipio. Como objetivo entonces vamos a tener en cuenta la conectividad urbano-rural, la clasificación del suelo, delimitación de áreas de reserva y protección y delimitación de zonas de amenaza y riesgo. En la incorporación de cambio climático es necesario tener en cuenta la articulación con el plan de desarrollo municipal, considerar la información de la fase de diagnóstico para tener una visión regional de lo que podría suceder en el territorio, en los próximos años, dadas las variables asociadas al clima, y proponer usos del suelo apropiados a la vocación futura.
¿Para qué? Para determinar cuáles serían los principales cambios del territorio y las apreciaciones directas sobre el uso del suelo. Como determinantes, podemos entonces encontrar que en el artículo 10 de la Ley 388 del 97 vamos explícitamente a encontrar las determinantes del uso del suelo, del medio natural, del medio transformado, de la gestión de riesgo y relacionada con las densidades de ocupación del suelo rural. Aquí ya entonces vamos a entrarnos un poco en el tema de determinantes ambientales en la planificación territorial teniendo en cuenta el cambio climático. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de que son determinantes para el medio natural, para el medio transformado y la gestión ambiental, aquellas relacionadas con densidades de ocupación en suelo rural y de la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Entonces, del medio natural encontramos las áreas del SINAR, las áreas de Ley Segunda del 59, que son las áreas de reserva forestal, las derivadas de los diferentes acuerdos Ramsar, de la resolución de la protección de la biosfera, derivada de los planes de manejo, zonificaciones ambientales y medidas especiales para uso y aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos, y las derivadas de estos instrumentos de planificación que ya lo vimos anteriormente. En el medio transformado y la gestión ambiental, entonces aquí debemos contemplar mapas de ruidos, declaratorias de áreas de fuentes, los diferentes planes de ordenación del recurso hídrico, de gestión integral de residuos sólidos, de saneamiento básico, directrices emanadas de los mapas de erosión. En este caso pues no tenemos costa, pero pues también hay que incluir la parte de salinidad en las zonas costeras, en aquellas relacionadas con densidades y ocupación de suelo rural. Entonces hay que tener en cuenta las densidades máximas de ocupación, la extensión de corredores viales urbanos, umbrales máximos de su urbanización y la gestión de riesgo y el cambio climático, las áreas identificadas por los estudios detallados como riesgo alto no mitigable que se constituyen en un suelo de protección en el plan de ordenamiento territorial, condiciones para el uso y ocupación de las áreas de amenaza media y baja en áreas de riesgo mitigable, las derivadas del plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y las derivadas de los escenarios de vulnerabilidad y perfiles climáticos. Entonces encontramos una relación directa entre las determinantes ambientales referidas a la gestión del cambio climático, que estas provienen de información, de estudios y análisis que se hayan realizado por la autoridad ambiental, como los escenarios de vulnerabilidad, perfil climático y medidas de mitigación que van a contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar la captura de CO2 y adaptación al cambio climático. Esta información sirve de referencia para el ordenamiento territorial del municipio, para la formulación de su modelo de ocupación y consecuente formulación de regulación del uso del suelo y las medidas de reducción de vulnerabilidad, delimitación de áreas de aguas superficiales, subterráneas, conservación estratégica, amenaza y riesgo. Entonces, esta información es muy importante para que se tenga en cuenta en el ajuste de los planes de ordenamiento territorial.